Hola, una vez más nos encontramos aquí. Mi nombre es Adrián Gallardo. En este caso vamos a tocar un tema un poquito más breve que los temas anteriores que nos ha tocado trabajar. En este caso el tema es insuficiencia respiratoria y de alguna manera este es el tema que nos da la puerta de entrada a las patologías respiratorias que veremos en los subsiguientes encuentros, en lo que resta del año, algunas con distintas características, pero en su gran mayoría todas cursan con algún tipo de insuficiencia respiratoria que ya veremos las clasificaciones en el devenir de esta clase. Observarán por aquí abajo algunos nombres de más que son los que ustedes lo que suelen ver, lo que están acostumbrados a ver. Sencillamente me tomé la libertad de incluir a quienes forman parte del grupo de docentes de la cátedra que participan activamente con nosotros desde la bibliografía que comparten o las opiniones o el debate de ideas y me pareció que estaba muy bien incluirlos en las clases anteriores, no los había incluido, así que bueno, van mis disculpas públicas para los chicos que no estaban incluidos en mis presentaciones previas. Bueno, dicho esto, arrancamos con el tema. La insuficiencia respiratoria inicialmente podemos decir que es una entidad de definición gasométrica. ¿Qué significa esto? Esto significa que no podemos definir una insuficiencia respiratoria con el simple hecho de observar algunos signos y síntomas que presenten los pacientes. Si bien algunos signos y síntomas son característicos de la insuficiencia respiratoria y que vamos a ver en las diapositivas siguientes, lo cierto es que para definir la entidad, es decir, para definir la insuficiencia respiratoria, es necesario realizar un examen de gases en sangre arterial. Para esto es necesario la extracción de sangre, es un procedimiento invasivo, como se darán cuenta, y además es doloroso. Pinchar una arteria siempre es más doloroso que pinchar una vena, con lo cual no solo es un procedimiento invasivo, sino que además es doloroso y muchas veces se torna un poco engorroso tener que realizar este examen, pero lo cierto es que en muchos casos es realmente muy necesario y necesitamos hacer. Ya habíamos discutido en clases previas, en otras presentaciones, puntualmente una que les ofreció el licenciado Pablo Lobazano, a propósito del análisis, el estudio del estado ácido-base o del equilibrio ácido-base, y para ello necesitábamos obtener gases en sangre. En este caso particularmente de la insuficiencia respiratoria, lo que vamos a observar en esos gases en sangre, por ejemplo, es la cantidad de oxígeno, y esto es la PO2 o la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Recuerden que existe un punto de corte que ya habíamos discutido previamente en las clases sobre fisiología respiratoria, que se encuentra en el 60, esto es 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en sangre arterial, que, de acuerdo a la curva de disociación de la hemoglobina, coincidía con 90% de saturación. Y aquí es donde se marca tal vez la primera encrucijada. Uno al decir esto puede deducir tal vez de modo erróneo que un paciente que tenga una saturación de oxígeno por oximetría de pulso menor al 90%, podemos deducir que ya se encuentra en insuficiencia respiratoria, siendo que 60 milímetros de mercurio es el punto de corte. Esto no siempre es así. Por este motivo es que la definición de la entidad es gasométrica y necesitamos extraer sangre para realizar el análisis en laboratorio. Pero para definir el concepto tenemos que saber que una PO2, una presión parcial de oxígeno en sangre menor a 60 milímetros de mercurio, determina una insuficiencia respiratoria. Otro caso es el de la PCO2, es decir, la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. Y en este caso estamos hablando de que la presión parcial de dióxido de carbono en sangre debe ser mayor a 45 milímetros de mercurio.
Esto es bastante discutible, en alguna bibliografía, en algunos textos se encuentra que la presión parcial de dióxido de carbono puede andar cerca del 45, puntualmente hablan de 40 más menos de 40 milímetros de mercurio, más menos 5 milímetros de mercurio, que es un parámetro tal vez exagerado. Eh, en mi juicio particular es mejor, coincido con otros textos, donde se muestra que la presión parcial de dióxido de carbono en sangre debiera ser de 40 más menos 2 milímetros de mercurio. En el caso que estamos tocando ahora, tener una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio establece un tipo de insuficiencia respiratoria, en este caso vamos a hablar de insuficiencia ventilatoria o insuficiencia respiratoria de tipo 2, o hipercápnica, si es que quieren llamarle también. En el primer caso hablamos de una insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica, porque hablamos de un parámetro puntual que es el oxígeno, y en este segundo caso hablamos de una insuficiencia respiratoria de tipo 2 o hipercápnica, considerando que la concentración de dióxido de carbono es inversamente proporcional a la ventilación alveolar, toda vez que el dióxido de carbono incremente en sangre arterial, es dable esperar una hipoventilación. Finalmente, podemos hablar de una insuficiencia respiratoria en el cual se encuentren ambas situaciones al mismo tiempo, es decir, que el paciente se encuentra con menos de 60 milímetros de mercurio de oxígeno y más de 45 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Esto es lo que llamamos una insuficiencia respiratoria mixta o insuficiencia respiratoria de tipo 3, casi característica de los pacientes con EPOC, a los cuales encontramos o solemos ver con presiones parciales de oxígeno por debajo de 60 y presiones parciales de dióxido de carbono por encima del 45. Es bastante frecuente encontrar estos pacientes así, les ha llevado algún tiempo establecer ese punto de nivelación, ese punto de equilibrio, y por ese motivo muchas veces se nos complica o se nos hace bastante difícil calcular y establecer correctamente cuál es la oxigenoterapia que debemos aplicarle a este paciente, siendo que son pacientes bastante delicados en cuanto a la cantidad de oxígeno que pueden recibir, toda vez que si realizamos una oxigenoterapia exagerada, es muy probable que la oxemia del paciente mejore sustancialmente, pero al tiempo que mejora sustancialmente se observa un deterioro marcado del sensorio por hipercapnia, es decir, que estos pacientes reciben mucho oxígeno y mejoran la oxigenación, pero al mismo tiempo empeoran de modo significativo la hipercapnia, y es esto último lo que les produce el deterioro del sensorio. Como les decía hace un momento, si bien hay signos y síntomas que son característicos de la patología, de la insuficiencia respiratoria, son signos y síntomas que en muchos casos no son, ahora vamos a verlos, patognomónicos, es decir, no marcan exclusivamente esta situación, pero es cierto que pueden marcar algunas características particulares que debieran hacernos pensar que estamos ante un paciente con insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, existen síntomas, signos y síntomas que son generales, ¿no? Y así tenemos un paciente que se encuentra en insuficiencia respiratoria que puede presentar agitación o ansiedad. Es normal esto en los pacientes que presentan algún fallo ventilatorio, es decir, que no llegan a ventilar bien. Por el motivo que sea, sienten sensación de ahogo y es bastante frecuente encontrar estos pacientes no solamente con ansiedad, sino además con diaforesis, es decir, el paciente se encuentra sudoroso, transpira. Muchas veces, en muchos casos, nos encontramos con esa transpiración fría, pero sobre todo en abundancia.
Están muy transpirados. Otra de las características es la cianosis. Vamos a ver alguna foto durante la presentación, pero ustedes recordarán que la cianosis, si bien está definida por otros casos, particularmente se observa con una coloración de tipo azulada en el lecho de las uñas, en los lóbulos de las orejas, en los labios, es peribucal. Cuando la cianosis es más pronunciada, ese color azul se pronuncia, se ve con muchísima más claridad y uno ya tiende a pensar que allí existe algún problema que está relacionado con los gases en sangre, ya sea porque tiene algún trastorno ventilatorio o porque existe algún trastorno de la difusión, una alteración BQ o cualquiera de ellos que imposibilita al paciente tener la cantidad de oxígeno necesaria para llevar adelante las demandas metabólicas. Y esto hace que la coloración azul comience a verse, es decir, que la hemoglobina carborreducida incremente. A consecuencia de esto, lo primero que se observa es un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, el corazón intenta suplir esta falta de oxígeno bombeando mayor cantidad de sangre que justamente recordarán en sus glóbulos rojos asociado a la hemoglobina lleva el oxígeno que se está necesitando. Entonces, una opción es que esa hemoglobina realice mayor cantidad de viajes hacia el tejido que necesita el oxígeno en un minuto. Y esa mayor cantidad de viajes hacia ese tejido representa un aumento de la frecuencia cardíaca. Además, pueden observarse algunos signos de fatiga, sobre todo cuando la reducción del oxígeno a los tejidos es marcada, puede observarse no solamente los signos de fatiga, sino además una depresión del sensorio, es decir, un deterioro del sensorio, a veces del estado de conciencia. Ahora bien, estos son signos muy generales, muy generales. En términos de signos en la esfera respiratoria, podemos ver puntualmente que el paciente respira mayor cantidad de veces, cuando normalmente encontramos un paciente respirando unas 15 veces por minuto, más o menos, en términos promedios, el paciente pasa de 15 a tener 18 ventilaciones y luego a 20 y tal vez a 22 y a 24 y es muy posible que necesite tal vez algún soporte no invasivo que ya hemos visto también en el devenir de las clases, pero es frecuente observar que el paciente respira un poco más de la cuenta, es decir, tiene mayor cantidad de ciclos respiratorios en un minuto. Y muchas veces nos encontramos que no solamente se incrementa la frecuencia respiratoria, sino que además esa sensación de falta de aire se incrementa. La disnea es un caso muy particular. La disnea se caracteriza por desarrollarse, por presentarse en el momento en el que la ganancia de volumen respiratorio, el volumen de aire que ingresa al pulmón, no es consecuente con el esfuerzo que el paciente debió realizar para ganarlo. Habitualmente, recordemos, no existe ningún tipo de esfuerzo respiratorio. El diafragma y los músculos accesorios de la inspiración realizan su trabajo prácticamente en una armonía absoluta. Esta armonía, esta continuidad en el trabajo, se realiza con un consumo de oxígeno cercano al 2-3% del consumo total de oxígeno que tiene el sujeto. Esto significa que es una medida de economía absoluta. Es raro, o al menos es extraño pensar que el mismo músculo que nos provee de oxígeno se lleve una gran parte de ese oxígeno que nos provee. Eso sería poco económico. Tal es así que, como dije anteriormente, el diafragma, que es el músculo que nos provee de oxígeno, se lleva solamente el 2% del consumo total de oxígeno. Y esto es en un paciente que está en reposo. Ahora, muchas veces sucede que por alguna dificultad, el diafragma, ese músculo importante, ese músculo que nos provee de oxígeno,
necesita realizar mayor cantidad de fuerza, porque ya no es tan fácil distender el pulmón y ganar volumen de aire. En ese sentido, muchas veces ganar la misma cantidad de volumen de aire implica el doble de esfuerzo respiratorio. Esto es, el doble de trabajo respiratorio. Y ese doble de trabajo respiratorio se ve reflejado muchas veces en la utilización de musculatura accesoria. Entonces es casi frecuente, casi normal en estos pacientes, observar que tienen lo que llamamos un tiraje intercostal. Es decir, que cada vez que respiran se le marcan los huecos o las costillas, se le marca el surco intercostal. Los músculos intercostales externos se contraen fuertemente y eso hace que las costillas sobresalgan y se note más claramente la parrilla torácica. O muchas veces se pronuncia el hueco supraesternal. Otras veces se observan los músculos del cuello, puntualmente el esternocleidomastoideo o los escalenos, que son músculos normalmente activados para la respiración. Piensen que cuando el diafragma se contrae para generar la ventilación y tirar de los pulmones hacia distal, necesita tener un punto fijo en proximal. De no tenerlo, los pulmones descenderían conjuntamente con la caja torácica a propósito de la contracción del diafragma. Para que esto no suceda, el punto fijo inicialmente se le da mediante la contracción de los músculos del cuello, puntualmente de esternocleidomastoideo y de escalenos anterior y medio. Esto hace que el diafragma pueda traccionar hacia abajo, hacia distal, y que la parrilla costal se movilice primordialmente hacia lateral, luego en un diámetro anteroposterior y finalmente gane volumen a lo largo, es decir, a través del eje longitudinal. Pero esto lo realiza por medio de una contracción previa del esternocleidomastoide y los escalenos. Ahora, cuando esto se realiza en reposo, esa contracción es prácticamente imperceptible. Cuando el paciente está en insuficiencia respiratoria y tiene disnea y el trabajo respiratorio se encuentra incrementado, esa contracción de estos músculos es mucho más observable, es mucho más potente y cada ventilación que el paciente realiza podemos observar cómo esos músculos se agrandan, cómo se tensan, cómo generan tensión y cómo a partir de esa contracción se observa mucho más marcado el hueco supraesternal. Otra de las causas, perdón, no de las causas, sino de los signos que uno puede observar es la respiración paradojal. Y esto sucede cuando en vez de incrementar los diámetros torácicos, cuando uno respira, incrementar los diámetros torácicos, que representa que el abdomen se vea levemente distendido, sucede exactamente lo contrario. En realidad, cuando el diafragma ejerce esa presión negativa se traslada no solamente al abdomen, sino al tórax, sino que también se ve influenciado el abdomen. Entonces, lejos de observar ese movimiento, esa armonía en el movimiento respiratorio, que es el incremento de los diámetros torácicos conjuntamente con el leve incremento de la cavidad abdominal, se observa una respiración paradojal, es decir, en lugar de observar estas distensiones, lo que se observan son retracciones. Y uno lo que piensa es que el diafragma está generando tanta fuerza negativa que succiona, absorbe los órganos del abdomen y se los lleva consigo por cada una de las contracciones. Es decir, el abdomen se mete hacia adentro cuando el paciente respira, cuando en rigor no debiera suceder. Y esto, entre otras cosas, es lo que ustedes observan aquí como retracción de las partes blandas. Ahora bien, estábamos hablando hasta hace un momento de
mecánica respiratoria, esto es de la contracción del diafragma, de esta respiración paradojal cuando el abdomen en lugar de distenderse levemente se mete hacia adentro, es decir, se ve como succionado por el diafragma. Estábamos hablando de presiones, ¿eh? Estábamos hablando de ventilación, pero también dijimos que esa insuficiencia respiratoria no solamente era consecuencia de un trastorno en la ventilación, también podía ser consecuencia de un trastorno en la relación ventilación-perfusión o un trastorno en la difusión de los gases, con lo cual aquí amerita hacer alguna diferencia entre lo que llamamos la respiración y la ventilación. Como observan en el gráfico de arriba, el dióxido de carbono inicialmente pasa de la sangre al alveolo para luego ser expirado, mientras que el oxígeno realiza el camino inverso. Esto es, que una vez se encuentra en el alveolo, por gradiente de presión y difusión simple, esto es sin gasto de energía, pasa a la sangre para unirse a la hemoglobina y así ser transportado a lo largo del sistema. Esto es lo que llamamos respiración, puntualmente la respiración externa o la hematosis. Después recuerden que también existe la respiración interna, y esto es a nivel celular, una vez que ese oxígeno que se intercambió en el pulmón es utilizado en las mitocondrias, es utilizado para la glucólisis aeróbica, es utilizado para la producción de energía a través del sistema aeróbico, cadena de transportes de electrones. Pero por otro lado, no solamente están la respiración interna y externa, por otro lado les decía, está la ventilación. Y la ventilación, recuerden, es un proceso mecánico. No es ni más ni menos que el movimiento de aire. Y en este caso es la segunda imagen que se ve en la diapositiva. Abanicarse, por ejemplo, no es ni más ni menos que ventilar. Es decir, es generar el movimiento del aire, un movimiento, un flujo de aire, un volumen X en la unidad de tiempo, flujo en unidad de tiempo, que genera ese movimiento de aire. Con lo cual, estamos hablando, en primer lugar, de un proceso fisiológico, lo que sería el intercambio de gases, y en segundo lugar, estaríamos hablando de un proceso mecánico. Si bien aquí hay alguna diferencia, como podrán observar, lo cierto es que están íntimamente relacionados. Pensemos que si el proceso mecánico, por ejemplo, es insuficiente, digamos por alguna enfermedad neuromuscular, digamos una afección neuromuscular, cualquiera de ellas que puedan pensar ahora, digamos una miastenia gravis, por ejemplo, podría generar un deterioro de la función del diafragma que va a caer en su función respiratoria, es decir, va a realizar menos cantidad de fuerza para el proceso mecánico y esta menor cantidad de fuerza para realizar el proceso mecánico se traduce en menor volumen de aire que ingresa y por supuesto menor disponibilidad de oxígeno para realizar el intercambio gaseoso y también menor ventilación alveolar, lo que redunda en mayor cantidad de dióxido de carbono en sangre porque no se puede expulsar. De modo que, si bien son procesos diferentes, se ven íntimamente relacionados y condicionados uno a otro. Como vemos, esa ventilación y ese proceso fisiológico de intercambio de gases lo podemos encontrar en distintas patologías. Lo que observan en el cuadro son la cantidad de presión parcial de oxígeno, vamos a ver si sale la flechita, a ver, aquí por aquí está, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, esto siempre se mide como PO2 y se mide en milímetros de mercurio, en relación a la cantidad de presión parcial de dióxido de carbono que está en el eje de las ordenadas. Ahora, si nos movemos en el eje de las abscisas hasta lo que sería normal, nosotros entonces tendríamos que estar alrededor de 100 milímetros de mercurio. Recuerden que esa es la cantidad normal de oxígeno en sangre arterial.
Cuando me voy y trato de relacionar con la cantidad de dióxido de carbono, yo tendría que encontrar un punto que combine, que intersecte en 40 y en 100. Y es esto que ustedes observan aquí. ¿eh? Aquí está la flechita. Esto es lo que sería normal. Tener en sangre arterial 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono y 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Ahora bien, existen, como dijimos recién, distintas patologías. Por ejemplo, si uno tiene una enfermedad neuromuscular, digamos por caso un Miller-Fisher, digamos por caso un Guillain-Barré, una miastenia gravis, como mencionábamos hace un momento, es bastante frecuente encontrar que esa hipoventilación va a terminar generando un incremento en la PCO2 y una reducción en la PO2. Del mismo modo que si el paciente es un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que sucede es que esa ventilación, si bien va a ser pobre, no va a ser tan pobre como lo es en una enfermedad neuromuscular, con lo cual la cantidad de CO2 va a incrementarse, pero no se va a incrementar de manera tan desmedida. Ahora bien, cuando miramos la cantidad de oxígeno, nos encontramos con que ese paciente va a estar cerca de los 50, como dijimos hace un momento, y también va a estar cerca de los 50, en este caso 60, de dióxido de carbono. Otra patología podría ser el compromiso intersticial. Fíjense que cuando hablamos de compromiso intersticial, la cantidad de CO2 no se incrementa de modo desmedido. Y esto es porque la CO2, si bien puede haber un trastorno, un compromiso en el intersticio, recuerden, difunde a una velocidad mayor, con mayor facilidad por la barrera hematogaseosa respecto del oxígeno. Con lo cual, si existe compromiso en el intersticio, lo primero que se va a ver comprometido va a ser la cantidad de oxígeno antes que la cantidad de dióxido de carbono. Otra opción que tenemos aquí es la aparición de un síndrome muy particular que veremos en clases posteriores, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto es bastante particular porque es una patología del tipo inflamatoria, que cursa con edema de pulmón, edema agudo de pulmón no cardiogénico, hay que aclarar esto, es no cardiogénico, y muchas veces se ve con valores, se puede observar con valores más bajos de CO2 y esto responde a la ventilación alveolar, a la hiperventilación, por cierto, hiperventilación alveolar, pero sobre todo con una caída estrepitosa de la cantidad de oxígeno en sangre. Por supuesto que esto puede cambiarse, esto puede cambiarse, por ejemplo, aquí. Cuando al distrés respiratorio uno le ofrece oxígeno, entonces lo lleva a otro punto, pero esto es eh, bastante discutible, tanto es así que en las en las clases posteriores esto se va a hablar con un poco más de detalle, porque existe para el distrés respiratorio lo que llamamos la ventilación protectora en ventilación mecánica. Y esa ventilación protectora muchas veces cursa con hipercapnia, justamente porque el volumen que se otorga es muy pequeño. Entonces van a encontrar que ese paciente tiene una buena cantidad de PO2, fíjense que está cerca del 100 ahora, lo que sería muy cercano a lo normal, pero tiene una cantidad de CO2 mucho más alta de lo que debiéramos esperar, justamente a propósito de esta hipercapnia permisiva, se le dice, que generamos con bajos volúmenes. Ahora, si eso no sucede y el paciente, quiero decir que no sucede la ventilación protectora y el paciente se encuentra hiperventilando, vamos a tener aportes de oxígeno adicional que van a llevar al paciente a mejores valores de oxígeno, pero siempre sosteniendo bajos valores de dióxido de carbono. Así que vamos a meternos ahora en los mecanismos justamente de este intercambio gaseoso, que en este caso de la insuficiencia respiratoria podemos decir es un intercambio gaseoso anormal, no es lo que sucede habitualmente. Ahora, ¿qué puede suceder
para que ese intercambio gaseoso sea anormal. Y por ejemplo puede suceder que exista una disminución en la presión inspirada de oxígeno. Esto puede traer alguna confusión con la FiO2. Vamos a hacer una distinción aquí. Y la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Y la PiO2 es la presión inspirada de oxígeno. Cuando hablamos de presiones, hablamos de la presión atmosférica que hay de oxígeno. Y cuando hablamos de fracción inspirada de oxígeno, hablamos de cuánto de ese aire que respiramos está compuesto por oxígeno, cuál es la composición del aire que estamos respirando. Son cosas diferentes. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Otra de las opciones es que el paciente se encuentre en hipoventilación. Puede haber distintas causas, pero recuerden, son procesos distintos. Una cosa es la ventilación, otra cosa es el intercambio gaseoso, es la respiración, pero están íntimamente relacionados, tanto que puede generar la hipoventilación una insuficiencia respiratoria. Un tercer ejemplo sería la alteración en la difusión. La alteración, es decir, un trastorno, una alteración en el pasaje del gas hacia uno y otro lado de la barrera hematogaseosa. Otro puede ser la alteración en la relación o índice BQ, y cuando hablamos de índice o relación BQ estamos hablando de la relación ventilación-perfusión. Recuerden que ese intercambio gaseoso se va a producir siempre que exista un gas en el alvéolo y un capilar pulmonar que bañe, una red de capilares que bañen ese alvéolo y que le ofrezcan a ese aire la posibilidad de pasar hacia la sangre y por supuesto de la sangre hacia el alvéolo, en el caso del dióxido de carbono. Esta relación se llama relación ventilación-perfusión y de acuerdo a las alteraciones que pueda tener van a determinar un tipo de insuficiencia respiratoria. Otra de las opciones es lo que llamamos el shunt o cortocircuito intrapulmonar. Esto ya fue mencionado en las primeras clases de fisiología respiratoria y consideramos que existe un cortocircuito o shunt cuando existe un alvéolo que no está ventilado, digamos que existe algún tipo de obstrucción y ese alvéolo no recibe ventilación, pero sí hay capilares que bañan este alvéolo, de manera que va a haber sangre que va a pasar por allí y que no va a tener la posibilidad de intercambiar gases porque ese alvéolo no está ventilado. Eso es lo que llamamos un shunt o cortocircuito. Y finalmente pueden existir algunos factores que llamamos extrapulmonares, es decir, que no necesariamente dependan del pulmón para el intercambio de gases. Ahora vamos a ver cada uno de estos, pero en resumidas cuentas estas son las 6 causas por las cuales podemos encontrarnos con insuficiencia respiratoria. Vamos con la primera. Una cosa es estar al nivel del mar, ¿no es cierto? Definitivamente estar a este nivel, estar en la playa de Cancún está buenísimo, se toma sol, el mar es hermoso, pero la foto representa que estas dos personas están respirando aire a nivel del mar. Y a nivel del mar, el aire tiene una presión de 760 milímetros de mercurio. Eso es una atmósfera. Ahora, cuando salimos de aquí y nos pasamos a la foto de la derecha, encontramos una serie de personas que están a punto de llegar a la cima del monte Everest, que está muy por sobre el nivel del mar. Y estas personas están respirando otro tipo de aire, porque, no quiero decir otro tipo de aire, por lo que van a ver a continuación, pero están en otra atmósfera. Independientemente de que el aire sea más frío o más caliente, lo cierto es que la atmósfera está compuesta diferente, la presión es diferente, la presión, no la composición, me estoy equivocando, discúlpenme. La composición es la misma, ¿eh? ¿Tienen menos oxígeno esos señores? ¿Porque el aire es otro? No, no tienen menos oxígeno, el aire es aire.
está compuesto igual, solo que tiene menos presión. Y como tiene menos presión, va a tener menos cantidad de oxígeno. Si bien el aire está compuesto en su totalidad de la misma manera que está compuesto el aire a nivel del mar. Es decir, es exactamente el mismo aire que respiran estos dos señores que están aquí al que respiran estos señores que están aquí. Lo que cambia es la presión parcial de los gases. ¿eh? De modo que, como dice Mafalda, el aire es aire en Cancún, en Everest y en la calecita de Don Hilario. Es exactamente el mismo. El aire no cambia. Yo cometí un error hace un momento. Insisto, el aire no cambia. Lo que cambia es la presión del oxígeno que uno está respirando. Es decir, respira menor cantidad de oxígeno. De modo que esa disminución de la PO2 la podemos encontrar, tal vez, una explicación cuando escuchamos a un famoso técnico decir que la pelota no dobla. ¿eh? La pelota no dobla en la altura, ¿por qué motivo? Y la pelota no dobla porque existe menos presión de aire. ¿eh? Este efecto Magnus, que podemos discutir en otro momento, pero viene a colación a propósito del tema que estamos tratando, la pelota no dobla cuando estamos muy por sobre el nivel del mar porque la presión de aire a través del cual se mueve la pelota es tan leve que la pelota no tiene la posibilidad de ejercer fuerza de arrastre ni fuerza de fricción para finalmente observar el giro característico que se le da a la pelota una vez que se la patea. Y esto representa que el aire tiene menos presión y si tiene menos presión, ¿no? disminuye con la altura la cantidad de oxígeno que respiramos. Por lo tanto, una forma muy elemental de compensar esta falta de oxígeno es incrementar no solamente la ventilación minuto, sino también la masa total de eritrocitos, que es una, por supuesto, respuesta adaptativa que se va generando a medida que va pasando el tiempo. La ventilación minuto se incrementa de modo instantáneo, es realmente muy rápido, lo experimenté yo mismo esto de modo personal, pero la masa de eritrocitos se va incrementando a lo largo del tiempo. Bien. ¿Cómo se puede tratar una vez que encontramos un paciente que se encuentra en un ambiente con presión de oxígeno disminuida? Con oxígeno. Seguramente esta foto la habrán visto. Este partido lo disputó la selección argentina en la altura de La Paz y una vez terminado el partido para este jugador, lo primero que hizo fue aplicarse oxígeno de modo directo, oxígeno puro, de manera que esta es una situación que puede ser resuelta a través del aporte de oxígeno. ¿no? Con oxigenoterapia podemos suplir esa falta de oxígeno en el ambiente. La segunda de las causas era la hipoventilación. Y la hipoventilación, habíamos dicho que por algún motivo, la ventilación alveolar en un minuto no alcanza para sostener las funciones vitales o las funciones metabólicas que debemos llevar adelante. Y esas funciones metabólicas, sabemos, generan dióxido de carbono como producto de desecho. Ese producto de desecho es un ácido volátil que debe ser exhalado. Si la ventilación minuto es insuficiente, porque por algún motivo el diafragma no está trabajando del todo bien, entonces sucede que ese dióxido de carbono, ese producto de desecho o ácido volátil, comienza a acumularse en el cuerpo y genera una insuficiencia respiratoria de tipo 2 o hipercápnica. ¿Qué causa esto? El deterioro del sensorio, por ejemplo.
el deterioro del nivel de la conciencia puede causar hipoventilación. ¿Cuáles son las causas del deterioro del sensorio? Y pueden ser múltiples, por ejemplo, sobredosis de droga, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico. Pueden ser varias. Lo cierto es que el sensorio se deteriora, el nivel de conciencia se deteriora y la ventilación minuto deteriora también. Otra de las causas puede ser la deformidad torácica. La deformidad torácica, como ustedes observan en esta fotografía, determina que exista un pulmón que ventile un poquito más de la cuenta, pero que haya un pulmón, en este caso que vemos aquí es el pulmón izquierdo, que no reciba prácticamente ventilación porque no tiene la posibilidad de expandirse. Y en este caso, en ese pulmón, vamos a observar una hipoventilación severa. Otra es justamente una debilidad diafragmática, una alteración de la función del diafragma, ¿sí? Pero sabemos que el diafragma no trabaja solo, trabaja en conjunto con otros músculos. En este caso particular les menciono el diafragma, pero consideren también que hay una serie de músculos ayudando al diafragma, como dijimos anteriormente, los esternocleidomastoideos, los escalenos, los accesorios de la inspiración, y no es solamente el diafragma. Pero sabemos que esos músculos no están funcionando. Otra puede ser una alteración en la conducción nerviosa. Por ejemplo, si el diafragma se encuentra en parálisis por afección del nervio frénico, vamos a observar que no existe, en el caso del hemidiafragma afectado, ventilación y eso va a disminuir la ventilación minuto. Otro ejemplo es la alteración en la conducción nerviosa. ¿Cómo se puede tratar esto? Pues bien, inicialmente presentamos este algoritmo que ya está ampliamente difundido a propósito de la cantidad de mililitros por kilogramo de peso que ventila el paciente. Nosotros sabemos que la capacidad vital es la máxima cantidad de aire que el paciente puede movilizar voluntariamente tanto en inspiración como en expiración y suma el volumen de reserva inspiratorio, el volumen tidal y el volumen de reserva expiratorio. Esa es una evaluación muy frecuente que se realiza para saber cuánto volumen de aire el paciente puede movilizar. Ahora, si sabemos cuánto pesa el paciente, al menos desde el punto de vista de peso teórico, y sabemos cuánto aire moviliza, entonces podemos hacer una relación, que es la cantidad de mililitros de aire que movilizó el paciente respecto de su cantidad de peso total. Y ustedes observan aquí que si la capacidad vital está representada por 30 mililitros de aire por cada uno de los kilogramos de peso, entonces el manejo de ese paciente puede ser sencillamente con la asistencia respiratoria kinésica, esto es, mediante la presión positiva inspiratoria, mediante la incentivación con ejercicios respiratorios, ¿no? Pero eso se realiza una vez que el paciente alcanza los 30 mililitros por kilogramo de peso, pero si eso cae, entonces nos vamos a encontrar con otra situación. Vamos a encontrar, por ejemplo, una caída de la PO2 o la presencia de atelectasias, y en ese caso podríamos llegar a tratarlo con espirometrías incentivadas. Ahora, si ese 25 cae y se agrava, porque estamos en presencia de la evolución de una patología neuromuscular y cae a 15 mililitros, entonces los suspiros, por ejemplo, van a disminuir muchísimo más al tiempo que van a incrementarse las atelectasias, con lo cual es conveniente al menos considerar la ventilación mecánica de manera electiva para colocar presión positiva, ventilación mediante presión positiva. Ahora, si esto cae aún más,
y esto es 10 mililitros por kilogramo de peso, ya la hipoventilación es mucho más marcada y es muy probable que necesitemos de modo imperioso la instauración de la ventilación mecánica para prevenir esta fatiga muscular. Por supuesto, si el paciente ya ventila muchísimo menos, ¿sí?, la asistencia ventilatoria mecánica en modo controlado es imperiosa. Con lo cual, para finalizar, la ventilación mecánica o la asistencia respiratoria mecánica, sea de modo invasivo o no invasivo, es de elección para estos casos. Las alteraciones de la difusión, en tercer lugar, vamos a observar en estos casos que podemos encontrar que el aire que respiramos está perfectamente bien, pero que una vez que ese aire llega al alveolo, se encuentra con que tiene que atravesar una barrera hematogaseosa, por ejemplo, demasiado gruesa. Una barrera hematogaseosa muy alterada. Recuerden que una vez que el oxígeno está dentro del alveolo, necesita atravesar la pared del alveolo, necesita atravesar el intersticio, necesita atravesar la pared del vaso sanguíneo, necesita unirse a la hemoglobina. Y todo este camino, si está, por ejemplo, esta barrera hematogaseosa incrementada, está alterada, este camino se va a ver entorpecido y va a ser mucho más difícil la unión final entre el oxígeno y la hemoglobina. Y por este motivo es esperable encontrarse con que el paciente en reposo no tenga mayores dificultades para oxigenarse. Pero cuando se le pide que camine, por ejemplo, un poco más, que suba un piso por escalera, o que realice alguna actividad de limpieza en la casa o de correr muebles, la oxigenación decae de modo sustancial y el paciente comienza con disnea, comienza a agitarse. Es decir, existe una oxemia deteriorada ante la actividad que le exige muy levemente un esfuerzo. Esto es bastante similar, ¿no? Y yo elegí un ejemplo literario aquí, que es un cuento muy breve, de Kafka, que se llama Un mensaje imperial, y básicamente comenta que el rey se estaba muriendo y le entrega un mensaje a un emisario, y ese emisario debe llevarse ese mensaje, pero se encuentra con que el reino es muy grande y tiene que salir de una habitación, y para atravesar esa habitación tiene que atravesar muchas puertas y muchos cuartos y mucha gente que está metida en esos cuartos y que quiere también atravesar esas puertas, y que una vez que sale de esas habitaciones tiene que atravesar un puente que lo va a dejar en una segunda ciudadela que también es del reino y en la cual tiene que atravesar también muchos caminos y muchas puertas y muchas habitaciones, y así sucesivamente. Esto es lo mismo que pasaría en una barrera hematogaseosa alterada. El oxígeno sería el emisario y toda la gente y todas las puertas y todas las ventanas y todas las habitaciones y todos los caminos y todos los puentes sería todo lo que ese oxígeno tiene que atravesar para finalmente llegar a puerto. Y puerto sería, por supuesto, la hemoglobina. ¿Cómo se trata esto? Con oxigenoterapia. Como tenemos algún trastorno, lo primero que debiéramos hacer es incrementar el gradiente de presión. Recuerden que el oxígeno se mueve por gradiente, por diferencia de gradiente. De manera que si entregamos oxígeno, una buena opción para incrementar ese gradiente es tener mayor disponibilidad dentro del alveolo. Y eso se consigue con oxigenoterapia. Otra de las causas que habíamos mencionado, era la alteración BQ, es decir, las alteraciones en la relación ventilación-perfusión. Como ven aquí, esa relación BQ es esperable encontrarse con un índice cercano al 0.8. ¿Sí? Sucede que
hay distintas patologías y en esas patologías esa relación BQ va a estar alterada, en algunos casos va a estar incrementada, en otros casos va a estar reducida, pero lo cierto es que se encuentra alterada. Con lo cual, es esperable encontrar también una alteración de los gases arteriales, ya sea en el oxígeno o en el dióxido de carbono, para ver si el paciente está con hipoxemia o hipercapnia. Esta alteración BQ es lo que llamamos un mismatch. Como ustedes observan aquí, el amigo, ¿no? Salió al cibercafé, pero bueno, eligió muy mal lo que debía colocarse y no hay coincidencia entre este pie derecho y el pie izquierdo. Aquí hay un mismatch, es decir, una discordancia o no concordancia, que es lo que encontramos cuando la alteración BQ es bastante grave. ¿Sí? Fíjense que esto sería el alvéolo con aire y acá, y bueno, no hay. Acá debiera haber un vaso sanguíneo que corresponda con esto y no hay. Lo que hay es otra cosa. ¿Sí? Eso es una alteración en la correlación o coincidencia en la BQ. Se puede ver aquí, en este ejemplo que tenemos por acá, ya lo habíamos visto también, esto está en un paper de la revista Respiratory Care del año 2014, el nombre es La fisiología de la ventilación, lo escribió un amigo, Gastón Murias, y allí se observa lo que podemos decir del lado izquierdo, la ventilación, y del lado derecho, la perfusión. Fíjense que para que esta barrera hematogaseosa sea atravesada por los gases, debiera haber tanto ventilación de este lado como perfusión de este lado. En el caso que no exista alguna de estas, podemos observar por aquí, por ejemplo, si el aire, en lugar de venir hasta acá, pasa por este atajo, es lo que llamamos espacio muerto, mientras que la sangre, si en lugar de tomar este camino, toma este otro atajo, llamamos shunt. Y esto es que todas las posibilidades a partir de la combinación de estos factores pueden observarse, es decir, puede venir el aire por aquí y finalmente terminar en el alvéolo, y la sangre pasar por este otro camino y terminar en contacto con ese alvéolo, entonces estaríamos en una relación BQ de 0,8 o 1, lo que sería normal. Pero si el aire, en lugar de hacer eso, toma el camino de espacio muerto, vamos a tener una cantidad de sangre que va a pasar por allí y no va a encontrarse con aire, con lo cual vamos a estar en presencia de shunt. Ahora, si el aire viene por allí y no toma ese otro camino, y lo que se va es la sangre, seguimos en consecuencia en una relación ventilación-perfusión alterada por cualquiera de los mecanismos que yo acabo de explicar, pero en rigor lo que termina sucediendo en definitiva es una alteración en la ventilación-perfusión que puede dar como resultado una hipoxemia o una hipercapnia. En el caso del shunt intrapulmonar, ya vamos llegando hacia el final de las opciones, observamos que esa ventilación-perfusión, ese índice de ventilación-perfusión, tiende hacia el cero. Nosotros tenemos la posibilidad de tener un alvéolo, por ejemplo, que no está ventilado en lo más mínimo, pero sí se encuentra con mucho aporte de sangre, entonces el shunt es muy importante, consecuencia de que esta relación ventilación-perfusión, ese mismatch, es muy elevado y finalmente este índice tiende a equipararse con cero. Aquí hay un ejemplo claro de esto. En esta foto de la derecha, lo que observamos es un capilar sanguíneo, un capilar pulmonar, que pasa y que baña ese alvéolo de modo correcto. Fíjense que está todo alrededor de su circunferencia, pero que por algún motivo este alvéolo se encuentra inundado de líquido y el aire no llega hasta aquí. De manera
que la mitad, en la segunda mitad de su circunferencia total, y esto es la mitad inferior, el shunt intrapulmonar es severo, tanto que en ninguna parte de su recorrido de la mitad hacia abajo, este capilar genera intercambio gaseoso. En ninguna parte. Fíjense que está inundado de agua. Esto es lo que llamamos un shunt intrapulmonar. Aquí tienen otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si el índice BQ lo llevamos hacia cero, es decir, hacia abajo, es lo que acabamos de observar en este ejemplo del gráfico del alveolo inundado y con un capilar que por allí pasa, o también puede producirse cuando el alveolo se atelectasia, que eso lo vemos aquí a la izquierda. Este es el tamaño normal de un alveolo. Cuando uno observa más de cerca, observa esta situación. Y si bien esto yo saqué de un libro que está ejemplificando el barotrauma, en este caso yo olvidé borrar esto aquí, lo que quiero mostrar es lo grande del alveolo. O también puede estar así, puede estar atelectasiado. Fíjense, acá hay 1, 2, 3 y 4 alveolos. Insisto, por favor, esto es un barotrauma, ignoren que aquí hay lesión, donde están los círculos hay lesiones. Por favor, esto entiéndanlo como un alveolo correctamente inflado. Pero también puede pasar que esos alvéolos caigan en su volumen y pierdan esta capacidad de difusión, con lo cual estaríamos en presencia de un shunt porque el alvéolo estaría sin ventilación, pero la sangre seguiría pasando por allí. Y esto es lo que llamamos un shunt intrapulmonar. A diferencia de esto, podemos también tener un espacio muerto incrementado porque por algún motivo aquí la circulación está interrumpida, este alvéolo ventila normalmente sin ningún tipo de inconveniente, solo que la sangre que por allí pasa se detuvo porque se vio obstruido el vaso sanguíneo y entonces no pudo realizar el intercambio gaseoso. Finalmente, esta situación del shunt intrapulmonar puede observarse en estas patologías que ya mencionamos, el síndrome de estrés respiratorio agudo, o una neumonía grave o un edema agudo de pulmón, pero lo cierto es que traen una hipoxemia muchas veces refractaria, que no responde al oxígeno. Hay que aplicar sobre todo PIP. Y PIP, ya mencionamos cuando vimos ventilación mecánica, es la presión positiva al final de la expiración. Lo que necesitamos lograr es que ese alvéolo aumente de tamaño, que la presión impuesta sobre la vía respiratoria sea mayor para evitar el colapso alveolar que se produce por presiones sobreimpuestas y así ganar un poco más de terreno, un poco más de superficie de intercambio gaseoso para tratar de mejorar ese índice BQ y por supuesto el shunt intrapulmonar. Finalmente, existen factores extrapulmonares como ya habíamos mencionado. Y algunos de los factores extrapulmonares son estos dos que se mencionan aquí. Por ejemplo, el aumento del volumen minuto cardíaco y el aumento de la extracción de oxígeno a nivel de los tejidos a nivel periférico. Fíjense un caso muy particular que vamos a tratar de ejemplificar de manera más sencilla. Pensemos por caso que finalmente, desde San Luis viaja un tren con carga hacia Buenos Aires. Hay mercadería allí dentro de ese tren que es importante en Buenos Aires y se necesita por aquí. Entonces, desde San Luis, el diario de Villa Mercedes nos comenta, nos avisa que ese tren va a salir hacia Buenos Aires. Ahora, ese tren finalmente parte hacia Buenos Aires cargado con toda esa mercadería. Pero toda esa mercadería necesita ser descargada en Buenos Aires. Y para descargar toda esa mercadería, van a estar el equipo de trabajo aquí, que va a encargarse de descargar todo ese tren, de sacar todo lo necesario. Ahora, sabemos muy bien, lo conocemos, que
En la sangre, el sistema, en la sangre es donde lleva ese oxígeno. Por lo cual, vamos a equiparar ese tren viajando hacia Buenos Aires como sangre circulante. El oxígeno viaja por la sangre y nosotros tenemos aquí el tren que va viajando y el oxígeno en este caso va a estar representado por la mercadería que está allí guardada en ese tren. Podemos decir, si quieren, que cada uno de los vagones es una molécula de hemoglobina que tiene algo de oxígeno allí, que va a ser extraído por este equipo. Y este equipo lo que representa es el índice de extracción de oxígeno que tienen los tejidos. Los tejidos para su funcionamiento, para el funcionamiento basal, para las demandas metabólicas que tienen esos tejidos, tienen un índice de extracción constante. El índice de extracción muy rara vez, muy rara vez, se modifica. Es prácticamente inalterable ese índice de extracción. Ahora bien, nosotros sabemos que ese equipo de producción, ese equipo que está a disposición nuestra para sacar esa mercadería que viene en el tren, no trabaja todo el tiempo. Eso ya lo sabemos. Existen los gremios, los muchachos no trabajan del todo bien. Con lo cual, nos vamos a encontrar que si el oxígeno en la sangre venosa, no en la arterial, sino en la sangre venosa, se redujo de modo significativo, vamos a estar en presencia de hipoflujo. ¿Qué significa todo esto? Ustedes piensen que la sangre circula por el cuerpo, llega hacia los tejidos con oxígeno, los tejidos tienen un índice de extracción constante y la sangre pasa, ese índice de extracción se ejerce y la sangre se va de ese tejido con alguna cantidad de oxígeno menor a la que llegó, pero que eso va a ser siempre constante, porque la cantidad de sangre que le lleva oxígeno se ve sometida a un índice constante de extracción, entonces, digamos por caso, que si llega con una saturación arterial de 100 milímetros de mercurio, es normal, es esperable encontrarse con que la sangre venosa, es decir, la saturación venosa de oxígeno, esté alrededor de los 70. Ahora bien, el hecho de que encontremos una saturación de oxígeno en sangre venosa aproximadamente de 50 nos habla de que existió hipoflujo porque la sangre que llevaba ese oxígeno y fue sometida, se sometió a la extracción de ese oxígeno por los tejidos y ese índice de extracción es constante, la única opción que tengo para que esa sangre tenga menor cantidad de oxígeno en el capilar venoso es que esa sangre haya estado mayor cantidad de tiempo en contacto con el tejido. Toda vez que el índice de extracción es inalterable o se modifica realmente muy poco, es decir, que es constante, si la sangre llega con 100, debiera irse con 70, cuando nosotros observamos que en lugar de 70 hay 50 y el índice de extracción fue constante, la única posibilidad es que esos obreros hayan realizado mayor cantidad de trabajo porque el tren no pasó a una velocidad constante, sino que se detuvo, estuvo mayor cantidad de tiempo a disposición de los obreros y los obreros le sacaron mayor cantidad de mercadería. Traducido al cuerpo, el tejido tuvo a su disposición mayor cantidad de tiempo la sangre para sacarle el oxígeno. De manera
que si la saturación venosa de oxígeno reduce significativamente, estamos en presencia de hipoflujo. Y muchas veces esto se ve, digamos que se ve ayudado, se ve compensado por un aumento del volumen minuto cardíaco, pero ese hipoflujo termina sucediendo muchas veces por caída de la presión arterial, bueno, y muchas veces el paciente necesita ayuda de vasopresores o inotrópicos para mejorar esa función cardíaca, para mejorar esa presión arterial, sobre todo para no generar hipoflujo a nivel de los tejidos y no generar hipoxemias, ¿eh? A propósito de el mal funcionamiento cardíaco, el mal funcionamiento de los vasos sanguíneos del reflejo vasomotor. Finalmente, para ir cerrando esta parte de la presentación, aquí ofrecemos un cuadro donde se observa en cada una de estas 4 patologías particulares cuáles son los grados de cortocircuito o de Jun, el grado de la alteración en el índice ventilación-perfusión, qué tanta limitación tiene el oxígeno y el dióxido de carbono para pasar a uno y otro lado de la barrera y cuáles son los efectos que surte la fracción inspirada de oxígeno en términos de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial.